Bueno, llegamos. Ahora vamos a ver en el simulador el funcionamiento de NAT y PAT. En este caso tenemos las mismas tres redes con las que inicié esta explicación. Acá podemos identificar un par de redes que son privadas y públicas. La red privada es esta. Y esta sería pública y esta sería pública. Entonces, solamente vamos a analizar el mecanismo de NAT y PAT en este router. Este router no hace NAT y PAT. Primero porque las dos redes son públicas. Y segundo, aún así, siendo públicas, podríamos implementar un mecanismo que hiciera PAT o hiciera NAT, pero no es necesario para este funcionamiento de estas redes, ¿sí? Busca este ejemplo ser lo más simple posible para poder comprender cómo funcionan NAT y PAT juntos. Bueno, vamos a limpiar. Tenemos una puerta de enlace, acá. Tenemos un IP pública acá, que esta podríamos decir que nos la dio nuestro proveedor de internet, que corresponde con este IP que está acá. Entonces, ambos hosts, o todos los hosts, el que termine en 200, el que termine en 201, porque es clase C, ¿no?, van a salir a través de esta única dirección IP pública. Estas son privadas, esta es pública. Entonces todas sus comunicaciones se van a multiplexar a través de distintos puertos públicos contra esta IP pública. Todos los hosts de destino que reciban paquetes provenientes de esta interfaz van a recibir como IP de origen esta interfaz y como IP de destino, y como puerto de origen, un puerto asignado de forma pública por el mecanismo de PAT, que está traduciendo un puerto privado. Vamos a ver algunos ejemplos de funcionamiento y luego vamos a analizar la tabla de los routers. Por ejemplo, podría ser un ping entre este host y este host. El ping medio exitoso, o sea que pudo un paquete ir y volver. Si lo hacemos en el modo simulación, hago un ping de acá a acá, hago un ping de acá a acá, llega al switch, del switch al router, el router al otro router, el router al switch, el switch al host, pega la vuelta. Acá no hay RP porque yo ya lo había probado su funcionamiento, ¿sí? Y me da exitoso. Bueno, ahora les propongo que desde alguno de estos hosts de la red privada contactemos con el servidor web que yo configuré en esa red pública. La IP del servidor es la 128.170.0.222. Ahí hay un mensaje de TCP que se preparó para salir, que es el establecimiento de la conexión. Eso era lo que esperábamos. Vamos a ir analizando ese paquete. Ese paquete llega al switch, del switch al router. Ahora, si analizamos este paquete, van a ver que la IP de origen de ese paquete es la que corresponde con el host, el 200. Pero el paquete que va a salir de ese router tiene como IP de origen la pública, la 182.221. El puerto de origen, lo podemos chumear acá, el puerto de origen es el 1032. Y el puerto de origen del paquete que va a salir también es el 1032. Podría ser distinto o podría ser igual. Después vamos a ver en la tabla y se van a dar cuenta bien de eso. Que quede súper claro que cambió la IP de origen. La IP de destino puede cambiar o el puerto de origen puede cambiar o puede ser el mismo en este caso. Pero van a ver que eso no hay problema. El paquete llega al otro router, este router se lo da al switch, el switch ya conocía la MAC del servidor. Bueno, ahí estamos estableciendo la sesión de TCP. Le voy dando rápido para no aburrirlos con esto. Ahí ya se cargó parte del HTML y se mostró una string que había en la página. Y ahora tiene que terminar de cargar una imagen en la página. Imágenes tiene un par de kilobytes, entonces va a haber un par de paquetes hasta poder descargar esa imagen, ¿sí? En que hay paquetes que van, que vienen, que van, que vienen. Bueno, si lo pongo en el modo real time, van a ver que me termina de cargar la imagen que corresponde con la página web que está alojada en el servidor cuya IP es la que yo puse en la barra de navegación. Entonces, pude acceder desde este host a este servidor, desde esta IP privada
a esta IP pública a través del mecanismo de NAT y PAT, que tradujo esta IP privada en esta IP pública, que convirtió este puerto privado a un puerto público, que el número puede ser el mismo. Llegó el paquete a este servidor y todos los paquetes de vuelta que de este servidor eran enviados hacia este host, cuando fueron recibidos por el router agarró esta IP, que era la de destino de ese paquete, la modificó por esta IP de destino privada y agarró el puerto de destino de ese paquete y lo modificó por el puerto de origen que tenía esa comunicación. Vamos a verlo en la tabla del router entonces. Si entramos a la terminal del router de la izquierda, que es el único que está haciendo NAT y PAT en este caso, podemos ver las estadísticas de NAT, ¿sí? Así como está armada la parte de la configuración y qué ha pasado en los mensajes que fueron traducidos y las traducciones que ocurrieron en este último tiempo fueron estas que están acá. Ahora vamos a prestar atención a esto. Acuérdense la IP del servidor, 128.170.0.222. Bien. Esta es la tabla de traducciones que se realizó. Algo parecido a la tabla que yo les armé a mano alzada en los videos anteriores. Tiene como 4 columnas la tabla. Cada columna tiene un IP, 2 puntos, un puerto. Eso sería un endpoint de TCP o de UDP si lo quieren pensar como un endpoint también. Bien, inside local corresponde con la IP y el puerto privado de ese host. Por ejemplo, en esta fila tenemos una comunicación desde la IP 1200, que corresponde con la PC que está acá a la izquierda, desde el puerto de origen 1030, contra esta IP de destino que es pública en su puerto 80, que es el servidor web, cuando abrimos la página. Bien, ahora, esa comunicación salió hacia internet desde esta IP, que es la pública, la 182.221, y desde este puerto 1024. Es decir, el host, en el sistema operativo, la aplicación del cliente HTTP, o sea, el navegador web, le asignó el puerto 1030. Cuando llegó el paquete a este router, el mecanismo de NAT tradujo esta IP, que es privada, por esta IP, que es pública, que es la de esta boca. Y este puerto, que es el puerto que corresponde con el host privado, lo tradujo a, podríamos decirle, este puerto público, el 1024. Cuando realizó una comunicación desde el puerto 1025 contra este puerto, a esta IP, la 200, la tradujo con su IP pública, la única que tenemos acá para salir a internet, y el puerto que le tocó en este caso fue el 1025, el mismo que había sido el de origen. Después, si se fijan, por ejemplo, hay una comunicación desde el host que tiene la IP 1201. Desde el puerto privado 26 salió hacia internet con el puerto público 30. Se entiende de que, por ejemplo, puede haber otro host, en este caso el 200, que también estaba hablando desde el puerto privado 1026. Bueno, eso no es problema porque el mecanismo de PAT va a traducir, en este caso tradujo el 1026 privado al 1026 público y en este caso el 1026 privado lo tradujo al 1030 público. Es decir, la asociación es IP privada, puerto privado contra todos, en este caso, misma IP pública, distinto puerto público. Desde una IP privada determinada y un puerto privado determinado a la misma IP pública y un distinto puerto público. Entonces, todos los paquetes que salen hacia internet tienen como IP de origen la de esta interfaz, que es la IP pública, y como puerto de origen un puerto asignado por el mecanismo de PAT. Cuando viene la respuesta, el mecanismo de NAT y PAT hacen la traducción al revés. Si viene contra un determinado puerto público de destino, ese puerto público sería el que está, en esta columna, y si supongamos que viniera una comunicación contra el puerto público de destino 1033, el mecanismo de PAT sabe que el puerto 1033 público se traduce al 1033 privado y que si el IP de destino de ese paquete era esta pública, se traduce a esta IP privada.
En cambio, si el puerto de destino público hubiera sido el 26, y el IP de destino público la misma, pues la única que tenemos, que es esta, el mecanismo de PAT hubiera traducido este 1026 a este 1026 y esta IP pública, perdón, y esta IP pública a esta IP privada. Entonces, traducimos de IPs privadas a IP públicas para salir a Internet, de puertos privados en cada uno de los hosts a puertos públicos que corresponden con esta interfaz para salir a Internet. Cuando los paquetes vienen de vuelta, todos los paquetes van a apuntar contra esta única IP pública y contra puertos públicos que están mapeados en esta tabla de NAT y PAT. Entonces estos puertos PAT lo va a traducir de públicos a puertos privados y para cada una de estas combinaciones IP puerto le va a asignar su IP privada correspondiente. En el caso de que tengamos más direcciones IP públicas, porque tenemos muchos hosts en la red privada, por ejemplo, o porque tenemos distintos proveedores de Internet y balanceamos la carga, o por una cuestión de confiabilidad, el mecanismo de NAT y PAT podrá elegir, siendo configurado, cuál de todos los hosts que están acá salen a Internet con una IP pública o con la segunda que tenemos, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o todas las que precisemos contratar. De la misma manera, lo que explicamos acá se va a traducir desde una IP privada y un puerto privado a alguna de las IP públicas y a alguno de los puertos públicos para esa IP pública. Bueno, espero que haya quedado claro con este ejemplo y habiendo mostrado la tabla de NAT y PAT en el simulador. Cualquier duda pueden escribirme en los comentarios.